Desde muy niño he buscado a Dios. Nací en el seno de una familia católica. Aunque no éramos tan devotos ni asistíamos regularmente a la iglesia, yo leía mucho la Biblia. Me bautizaron e hice mi primera comunión a los 9 años. Cuando cumplí 15, me encontré en la secundaria con un amigo de la infancia. Sus padres eran testigos de Jehová y él me regalaba revistas Despertad y La Atalaya. Enseguida las revistas captaron mi atención porque tenían información interesante sobre la Biblia y otros temas como el cuerpo humano, tecnología, ciencia y otros temas de actualidad, además de las portadas llamativas y las imágenes tan coloridas. Yo me devoraba las revistas y un día me animé a ir al Salón del Reino escondido de mis padres, porque mi papá detesta todo lo que tenga que ver con religiones e iglesias. Empecé a asistir los sábados en la tarde y pronto comencé a tener un estudio bíblico con un publicador sincero de la congregación. Yo lo visitaba en su casa, ya que no podía llevarlo a la mía porque mi papá simplemente los detestaba. Los testigos de Jehová son la religión del conocimiento. Mientras más conoces sus doctrinas, eres un mejor testigo. Para mí todo lo que tenía que ver con la religión que estaba conociendo era muy interesante. Yo estaba fascinado, porque ellos demostraban que todos los ritos del catolicismo no se basan en lo que dice la Biblia. Además, los hermanos se mostraban amables. Empecé a asistir lo más que podía a las 5 reuniones semanales y conocí a fondo su forma de organizarse. Cada vez que salía un libro nuevo, yo hacía todo lo posible por adquirirlo e inmediatamente lo leía de principio a fin. Además, cuando podía, asistía a las reuniones de distrito y circuito, en donde presentaban un libro o un folleto nuevo y bautizaban a todos los nuevos miembros. También había dramatizaciones de escenas bíblicas, donde los mismos hermanos se disfrazaban, lo cual era bastante entretenido. Todo eso hizo que me convenciera más y más de que los testigos tenían la única religión verdadera. Poco a poco empecé a comprar todos los libros y llegué a tener una colección muy grande de revistas. Lo primero que me enseñaron fue que la Biblia Reina Valera era una versión muy anticuada y no era fiel a los manuscritos originales, por lo que tenía que leer la versión propia de los testigos, la traducción del Nuevo Mundo. Poco a poco me fui acostumbrando al lenguaje de esta versión, que básicamente implica cambiar los términos bíblicos de siempre. Por ejemplo, rendir homenaje en vez de adorar, bondad inmerecida en lugar de gracia, congregación en vez de iglesia, madero en vez de cruz, anciano en vez de pastor. También me enseñaron otros términos que no están en la Biblia, pero que ellos usan con frecuencia, por ejemplo, Salón del Reino en lugar del templo, y el término cristiandad, que engloba a todas las iglesias que según ellos son apóstatas, es decir, todas las iglesias católicas, evangélicas, adventistas y mormonas conforman la cristiandad y están dirigidas por Satanás. Permanecí 3 años de mi vida siendo un fiel testigo, y mientras más leía, más me convencía de todo lo que ellos me enseñaban, como por ejemplo, que la doctrina de la Trinidad no es verdadera, que el Señor Jesús era el Arcángel Miguel, que el Espíritu Santo no es una persona sino una fuerza activa, que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero o estaca, que yo no iría al cielo cuando muriera, sino que sería resucitado en un paraíso terrenal, que yo jugaría con leones y tigres, que yo era parte de la gran muchedumbre o de las otras ovejas, que el infierno no existe. Siendo sincero, cuando asistía al Salón del Reino, las alabanzas me parecían aburridas, porque eran grabadas, solo ponían pistas de piano y no había un grupo de alabanza que tocara en vivo, y tampoco nadie aplaudía. Pero lo que más me gustaba era el estudio del libro y el estudio de la Atalaya, porque en ellos yo podía responder lo que estaba aprendiendo. Estos estudios consisten en que el hermano que dirige lee un párrafo. Todos los párrafos de los libros y de las atalayas están numerados, y al pie de la página está una pregunta correspondiente al número del párrafo. Quien dirigía leía la pregunta y cualquiera de los asistentes levantaba la mano y podía responder. La respuesta a la pregunta estaba en el mismo párrafo. Entonces, para contestar había que decir lo mismo que ya habíamos leído y que estaba escrito en el libro o la revista. Viéndolo en retrospectiva, esta forma de estudiar evita que uno pueda pensar por sí mismo. No permite que tú desarrolles tu propio criterio y hace que te convenzas de todo lo que lees sin cuestionarlo. Una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar siendo testigo fue cuando llegó el juramento a la bandera. En Ecuador, donde vivo, es obligatorio que los estudiantes del último año de secundaria realicen una ceremonia en la que prometen lealtad al país y ser ciudadanos de bien. Este evento es muy importante para todos los jóvenes y suelen asistir los familiares y tomar muchas fotos. Uno por uno los estudiantes se acercan a una bandera ecuatoriana que está en el centro del patio y dicen "sí juro",
se arrodillan ante ella y proceden a besarla. Para los testigos esto es totalmente prohibido, porque para ellos todos los gobiernos son dirigidos por el diablo, por lo tanto prohíben todo tipo de demostración de amor a la patria. Por esta razón tampoco cantan el himno nacional. A mí me convencieron de que si juraba la bandera sería una ofensa a Jehová y podría no ir al paraíso. Por tanto, cuando me tocó el turno de jurar la bandera, en vez de decir sí juro, dije no juro, pero te respeto. Mi papá vio todo desde el público y se puso fúrico. Cuando llegamos a la casa me castigó muy fuertemente, pero yo estaba contento conmigo mismo por no haberle fallado a Jehová. Cuando se lo conté a los hermanos, ellos me animaban y me decían que yo iba a ser un gran anciano de la congregación. También recuerdo que yo le contaba a mi mamá y a mis hermanos lo que estaba aprendiendo con los testigos. Una vez yo le enseñaba a mi mamá que hacer una transfusión de sangre era pecado. Ella me pidió que le explicara más y yo le dije que nunca deberíamos recibir una donación de sangre por ningún motivo, porque si no, no seríamos resucitados. Entonces me dijo que si ella necesitaba sangre algún día, yo no le iba a dar mi sangre y la iba a dejar morir. Yo me quedé meditando un momento sobre eso y después le respondí, eso es lo que Jehová quisiera. En ese momento mi mamá se enojó mucho, me regañó y me dijo que yo era un mal hijo y que no le gustaba mi religión. Cuando ocurrió esto, yo me empecé a cuestionar si realmente sería capaz de no darle mi sangre a mi mamá en caso de que la necesitara y dejarla morir. Algo que yo veía reiteradamente en los testigos era que algunos de ellos tomaban cerveza con frecuencia. Muchos hermanos, incluso algunos líderes predicadores, se reunían todos los domingos a jugar fútbol y cuando terminaba el partido sacaban la caja de cervezas y tomaban. Cuando les pregunté que si eso no era malo, uno de ellos me dijo que no estaba mal siempre y cuando uno supiera controlarse y no se embriague, pero algunos de ellos siempre terminaban pasados de copas. También recuerdo a una de las jóvenes que daba el estudio bíblico invitarme a la discoteca. Yo le pregunté si estaba bien para un cristiano ir a esos lugares y ella me dijo que no había ningún problema y que ella le daba hasta abajo. Eso me sorprendió mucho. Poco después ella salió embarazada de su novio, que también era testigo. Después supe que para muchos testigos de Jehová es normal ir a bailes e ingerir bebidas alcohólicas. En una ocasión leí en la Biblia algo que hizo tambalear mis creencias. En el capítulo 7 del libro de los Hechos se cuenta la historia de Esteban, uno de los primeros diáconos, siendo apedreado por la multitud por testificar que las escrituras hablaban de Cristo. En el versículo 59 la Biblia dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En este versículo yo pude ver que es válido para un cristiano orar a Jesús, cosa que los testigos niegan rotundamente, ya que para ellos solo se debe orar a Jehová. Conversé de este versículo con algunos hermanos, pero ninguno de ellos me dio una explicación convincente. Como ya llevaba mucho tiempo congregándome y conocía muy bien las doctrinas de la Watchtower, los hermanos me decían que ya era el momento de acompañarlos a entregar revistas en las casas. Yo siempre quería hacerlo, pero tenía mucho miedo de que mi papá me castigara si me veía en las calles con las revistas. En una ocasión, mi tío José fue a visitarnos a la casa y se quedó varios días con nosotros. El tío era muy alegre y gracioso y siempre andaba de buen humor, pero en esta visita, además de hacernos reír, el tío empezó a predicarnos el Evangelio. Yo en ese momento endurecí mi corazón y no quería escuchar el mensaje. A todo lo que el tío me decía, yo tenía una respuesta para contradecirlo, porque los testigos me habían entrenado muy bien. El tío se cansó de predicarme todos esos días y de discutir conmigo. Cuando ya se estaba despidiendo, él me dijo algo que ahora entiendo venía de parte de Dios. Él me dijo, mira, yo no te puedo convencer de nada, porque es el Espíritu de Dios quien tiene que convencerte. Solo Dios puede sacarte de ahí, porque veo que estás muy metido en tu religión, pero te doy este consejo. Esta noche, antes de irte a dormir, pregúntale a Dios en oración si la religión que estás siguiendo es la verdadera, y si a Él le agrada cómo tu religión te está enseñando a buscarlo. Ora lo mismo todos los días. Si los testigos tienen la religión verdadera, no pasará nada y todo será igual, pero si a Dios no le agrada tu religión, Él te lo va a mostrar. Dentro de mí yo me burlé de mi tío, pero esa noche no podía dejar de pensar en lo que él me había dicho. Así que antes de dormir oré a Dios tal como mi tío me aconsejó. Esa fue la primera vez que lloré mientras oraba y sentí la presencia de Dios como alguien real. Nunca había sentido esa paz especial en todos los 3 años en los que había orado con los testigos de Jehová. Recuerdo haber dormido con mucha paz esa noche.
En los siguientes días empecé a orar con más fervor y por curiosidad volví a leer mi vieja Biblia Reina Valera de color negro con filos rojos que tenía guardada en casa. Leyéndola empecé a sentir que Dios y el Señor Jesús eran cercanos a la gente, muy diferente a lo que sentía con tantos dogmas y reglamentos de los testigos. Dios estaba empezando a tratar conmigo. Poco tiempo después, mientras estaba en la universidad, conocí a un evangélico que estaba evangelizando a los estudiantes. Me llamó la atención la forma en que él predicaba y me acerqué a conversar con él. Pronto me hice amigo de él, aunque los testigos tienen prohibido que uno sea amigo de alguien que no sea testigo de Jehová. Él me presentó el Evangelio de Cristo y me llevó a la iglesia donde él se congregaba. Al principio solo fui a cuestionar todo lo que hacían, para luego ir a contarle a los hermanos cómo eran los evangélicos y reírme de ellos. Pero me impactó ver a los creyentes cantando a Dios y levantando sus manos con tanto amor y alegría, y se sentía una presencia de Dios tan real. Además, vi hermanos que testificaban de cómo Dios los había sanado, y el mensaje del pastor nos hacía buscar a Dios con más fervor. Tan diferente de las reuniones en el Salón del Reino. Los testigos ni siquiera creen en los milagros y las sanidades. Lo que decía mi tío era real. Solo Dios podía tocarme y sacarme de aquella secta. Había una lucha mental en mi cabeza. Por un lado, todo lo que los testigos habían implantado en mi cerebro, hasta el punto de temer que si me salía de la religión verdadera, Jehová me destruiría en el Armagedón. Y por otro lado, el descubrir a un maravilloso Dios personal. Poco a poco empecé a conocer a Dios como una persona real, al cual obedecemos por amor y no por obligación. Un amigo que nos consuela y nos sana, y aunque nos corrige, también nos perdona y nos levanta. Entendí que el Hijo de Dios es más que un arcángel, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no es un simple obrero maestro como lo presenta la Watchtower, sino que es el Maestro de Maestros. La sociedad Watchtower enseña a los testigos que Jesús queda en segundo plano y que toda adoración debe ser únicamente a Jehová, pero todo el Nuevo Testamento nos enseña que Él es Dios y que Él fue adorado y exaltado hasta lo sumo. Él es el mediador y el Salvador, y un día regresará a la tierra a buscar a sus escogidos. Yo puedo adorarlo y orar a Él. Entendí que el Espíritu Santo es una persona y no una simple fuerza. El Espíritu es quien nos fortalece en medio de las debilidades y gime con nosotros cuando oramos, con gemidos indecibles. Dios es tan bueno que me permitió conocerlo y tener una relación personal con Él, lejos de los dogmas de una secta. Con respecto a los que fueron mis hermanos testigos, muchos de ellos jamás me volvieron a hablar. Algunos dejaron la religión y tuvieron separaciones familiares debido al reglamento de que si un familiar es expulsado de los testigos, no puedes dirigirle la palabra, porque si lo haces no eres fiel a Jehová ni a la organización Watchtower, y no serás resucitado después del Armagedón. Doy gracias a Dios de que no pude convencer a ninguno de mi familia a que se haga testigo, si no mi familia estuviera desmoronada hoy. Cuando recuerdo aquella discusión con mi madre, puedo ver lo equivocado que estaba al decirle que no le daría mi sangre para salvarla, y agradezco a mi padre que aunque con dureza, Dios lo usó para evitar que yo cayera en las garras de aquella religión tan controladora. Animo a cualquier testigo de Jehová que llegue a escuchar este testimonio, que haga lo mismo que mi tío me aconsejó que hiciera, que le pregunte a Dios en oración si esa es la religión verdadera y que se deje guiar por el Espíritu de Dios y la Santa Biblia, para que pueda darse cuenta de que no necesitamos de una religión con prohibiciones, sino que necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, y el mediador entre Jehová Dios y nosotros.